Entonces, hoy vamos a hablar de una de las ramas que muchas instrumentistas o muchos instrumentistas creen que es el mayor desafío, que es cirugía traumatológica. ¿Por qué se da este pensamiento? Porque las arsenaleras de trauma, los arsenaleros de trauma, son uno de los grupos más cerrados y celosos con respecto a sus conocimientos. De hecho, para poder señalar trauma, o uno le cae bien a la arsenalera que le enseña, o aprende con las representantes externas, o algún médico que uno lo quiera formar, pero es un poquito más difícil entrar a esta especialidad más que al resto de las otras. Ahora, tenemos que entender que la traumatología y la ortopedia, ¿ya? Son la rama médica que va a ver el diagnóstico y el tratamiento del sistema musculoesquelético y los problemas que estén relacionados con él, como por ejemplo los traumas, las malformaciones congénitas y degenerativas, los tumores y también las infecciones que se puedan producir a este nivel. Para poder entender por qué los traumatólogos son trauma y ortopedia, ¿ya? La ortopedia se encarga de las enfermedades y las patologías, ¿ya? Todo lo que se le presente de manera espontánea al paciente. Y el traumato es el que ve todo lo que son los traumas que se producen en este hueso, o sea, la rotura de lo que es el sistema óseo. Vamos a tener que hay distintos tipos de huesos dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Huesos largos como lo son el fémur, el radio, el húmero y los metatarsianos. Los huesitos cortos, que son el carpo y el tarso, ¿ya? Los huesos sesamoideos, como la patela es el huesito volante que está delante de la rodilla, ¿ya? Y es un huesito que está unido solo por ligamentos, que es el que nosotros nos tocamos en la parte de adelante de la rodilla, ¿ya? Que también se puede fracturar. Los huesos planos, como lo son las escápulas y los huesos de la bóveda craneal y también el esternón, que la profe Romy me hizo bullying porque no me acordaba del nombre del esternón. Si lo hubieran visto ayer cómo se reía de mí por eso. Los huesos neumáticos, que son huesos que tienen movimiento, ya el maxilar, los etmoides y los esfenoides, que son los que tienen que ver con los movimientos aquí en la carita, ya, y huesos irregulares, como no son las vértebras, el coxis y algunos huesos de la cara. Gracias. Vamos a tener entonces, por el lado del trauma, que la fractura es la pérdida total o parcial de la continuidad del tejido óseo, o sea, esta continuidad se quiebra en algún punto y vamos a tener dos grandes tipos de fracturas, las abiertas y las cerradas. Las abiertas o fracturas expuestas son todas aquellas fracturas que traspasan la piel y el hueso sale hacia el exterior. La fractura cerrada es aquella fractura que está contenida dentro de la extremidad, pero el hueso igual se ha separado. Ahora, dentro de estos tipos de fractura abierta cerrada, vamos a tener también que hay algunos tipos según cómo es esta fractura, cómo está este quiebre en el hueso, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, podemos tener fracturas transversas, ¿ya? Lineales, oblicuas no desplazadas, o sea, que van en oblicuo, oblicuas desplazadas, cuando el hueso, aparte de estar quebrado, se desplaza hacia un lado distinto, en espiral, cuando le da la vuelta completa al hueso, en tallo verde, ¿ya? O incompleta, que es una fractura que empieza en un lado del huesito, pero no atraviesa el hueso completo, y la conminuta triturada, que es la que tiene estos pedacitos pequeños, esta fractura como que se muele entre un lado y el otro del hueso, donde hay pequeños fragmentos que quedan eh, fracturados. Ahora, para poder resolver la fractura, los huesos hay que volver a alinearlos, ¿ya? A este proceso se le llama reducción, ¿ya? Todas las cirugías que son para volver a alinear una fractura es una reducción, ¿ya? Esta puede ser mecánico o puede ser manual. Cuando el paciente está con anestesia, puede que el doctor intente hacer una reducción externa, que es lo que le pasa a muchos pacientes cuando tienen, por ejemplo, cuando tienen alguna problemática de ser hiperlaxos, los pacientes tienden a que el huesito, por ejemplo, de las uniones, aquí la clavícula con el acromion, ¿ya? Esa unión a veces se desplaza
y no es que se haya fracturado, sino que está fuera de su lugar y el doctor va a hacer una reducción cerrada, porque con anestesia la va a poner en su lugar. ¿Ya? La ventaja es que así no necesita un dispositivo externo. Entonces, como les decía, la reducción cerrada es la que se realiza cuando se tira el huesito para poder ponerlo a su posición original y no se realiza una incisión en la piel. Y la reducción abierta es la cirugía con una incisión para poder reparar la fractura. Ahora, después de que se reduce la fractura, o sea que se vuelve al hueso a su posición original, lo que hay que hacer es estabilizarla, o sea, entablillarla, por decirlo de alguna manera. Y para eso tenemos dos opciones. Una fijación interna, que es la fijación directamente en el hueso. Para eso vamos a introducir placas, tornillos o clavos endomedulares para que esta fractura quede en una posición normal del hueso antes que se fracturara. Y también en algunos casos, cuando las fracturas son un poco más complejas o no van a tener resolución inmediata, por ejemplo, los pacientes politraumatizados, el equipo tiene que decidir por cuál fractura se empieza a reducir, no es que se le reduzcan todas las fracturas de una. Entonces, por ejemplo, si tiene fracturas en el húmero, pero además fracturas en la pelvis y además fracturas en el calcáneo, seguramente la de la pelvis, que puede ser la más severa, se va a fijar primero y la del calcáneo se va a dejar con un fijador externo, ya que se colocan alambres y agujas Kirchner con un marco externo para darle estabilidad a la fractura hasta que esta pueda solucionarse de manera definitiva. En cuanto a las posiciones quirúrgicas, se acuerdan que hasta ahora hemos estado constantemente con los PAES y las cirugías, viendo posiciones quirúrgicas. En traumato no hay una posición específica para todo. Las posiciones van a cambiar dependiendo de lo que se va a operar. Entonces, por ejemplo, las de hombro y de húmero van a ir en silla de playa, que es una posición de Fowler modificada. El antebrazo y el codo, supina con extensión para mano o con extensión con semilateral con la mano en el pecho. Para la muñeca y la mano, supina con extensión para mano, usan una mesita para la mano. La pelvis puede ir en supino o puede ir en prono, dependiendo del abordaje que le va a dar el cirujano. Para la cadera y el fémur tenemos supina con mesa de operación estándar o supina con mesa de tracción, o puede ser lateral o SIMS. ¿Ya? Para rodilla y pierna, supino, y para tobillo y pie puede ser supina, prono o lateral, dependiendo de la ubicación de la fractura. Creo que una de las cirugías más largas en las que he estado traumatológica fue un paciente con fractura de calcáneos bilateral. Para el tiempo de la pandemia, la gente que tuvo más tiempo en la casa se puso a hacer arreglos en la casa y este paciente había caído desde 3 metros de pie y se fracturó ambos calcáneos. Estuvimos, yo creo que han sido 9, 10 horas fácilmente entre ambos, porque se hizo el derecho primero, ya se fijó, se arregló y el paciente estaba en prono. Pero para el otro pie había que darle vuelta a supino, entonces había que sacar todos los paños, volver a lavar, volver a poner, y fue una cirugía muy, muy larga. Aquí tenemos la silla de playa, ya que es el Fowler modificado, porque el paciente queda como si estuviera tomando sol, ya, y muchas veces necesita este fijador de cabeza que también es conocido, bueno, no, es un fijador de cabeza, disculpe. Y en el otro caso queda apoyado hacia atrás. Muchas veces el brazo que se tiene que operar, ya sea el hombro o el húmero, queda descubierto y queda colgando hacia abajo y el resto queda cubierto. Estas dos imágenes que ustedes están viendo aquí corresponden a una mesa de clavo endomedular. Ahora, yo les puedo contar que cuando yo llegué al general trauma, yo no tenía idea de trauma. Yo me había arrancado de todas mis prácticas de trauma porque le tenía susto. Y al final me terminó gustando bastante. Entonces, tuve la suerte de que las chiquillas de las empresas externas, de CLP y de Striker, me ayudaron muchísimo para poder aprender porque la colega que me formó era un poco despistada. Entonces yo le decía, me decía, saca eso de la caja. Y le decía, ¿cómo se llama eso? Ay, no sé cómo se llama, pero lo vaya a ocupar. Déjalo al lado de los tornillos. Y yo así como, ¿pero por qué? No porque lo vaya a ocupar. Y yo no lograba entender, ¿ya? Pero después las chiquillas me fueron ayudando.
Si se fijan en ambas mesas, ¿ya? Tenemos material básico, nuestros separadores, vamos a ir viendo unas pinzas más adelante que son piezas de reducción, y además tenemos material específico. Ya tenemos guías, vamos a tener martillo. Aquí, como pueden ver, tenemos material específico, tenemos guías, tenemos brocas, tenemos medidores de profundidad. Todo esto les puede sonar a chino mandarín, ¿ya? Pero cuando uno lo empieza a utilizar todos los días es mucho más fácil. Generalmente vamos a hacer la reducción de las fracturas con una caja que va a que ser de una empresa externa y que va a traer las placas, va a traer los tornillos, va a traer las brocas, ya va a traer también los guías de broca, los motores, y ahí ustedes se van a poder ir relacionando más con esto. Por ejemplo, acá tenemos un tornillo, un destornillador, tenemos una guía de la broca, que es, la broca es la que hace el camino del tornillo, tenemos el medidor de profundidad. Y acá tenemos los accesorios del motor. También vamos a tener dentro de la caja los tornillos. Y dentro de los tornillos vamos a tener dos tornillos en particular, que los médicos le van a decir esponjoso o cortical, ¿ya? En general, ambos funcionan para poder fijar lo que es el hueso, pero ambos tienen distinta labor. ¿Cómo decirlo de esa manera? El esponjoso es el que va a fijar la placa en su lugar y el cortical es el que va a fijar la fractura. Entonces se colocan dos esponjosos y dos corticales. Aquí en la caja vienen por medida de 2.4, de 2.7, vienen con su respectivo atornillador ya y vienen con su respectiva broca. A mí me costó mucho entender la relación entre la broca y el tornillo. Ya se las voy a explicar. La broca siempre tiene que ser más pequeña que el tornillo, o sea, el caminito que le voy a hacer al tornillo tiene que ser más pequeño. Por ejemplo, si el doctor me dice, Elizabeth, vamos a ocupar tornillos 2.7, eso quiere decir que mi broca debe ser máximo 2.5 o 2.3. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago un caminito de 2.5, el tornillo de 2.7 va a quedar apretadito, no va a quedar suelto. En cambio, si yo le hago un camino que es de 2.7 igual, va a quedar como un poquito suelto. Entonces, siempre que ustedes piensen en broca y tornillo, la broca debe ser un poco más pequeña que el tornillo. Además, dentro de lo que son las, el instrumental, vamos a tener algunas pinzas que son para reducción de la fractura, que son las que la van a ir a fijar. Pero ahora, fíjense en esta imagen, ¿cierto? Estos tornillos están reduciendo la fractura. Las placas van a brindar estabilidad y sostén a la consolidación de la fractura. Pueden ser de titanio, de acero inoxidable, en colores o en acabados mate. Se fijan en el hueso con el tornillo y lo que van a ayudarme, lo que me van a brindar es proteger y neutralizar la fractura, atravesar la fractura, proporcionan compresión porque apretan, la reducen y apoyan las estructuras o los fragmentos cuando hay algunos trozos de este hueso que han quedado como volátiles o en el fragmento. Entonces se ve de esta manera. La placa, si ustedes ven, se fija primero al hueso, la fractura está en este nivel. Tenemos una placa que se fija al hueso y después tenemos los tornillos que fijan la fractura, ya para ir a reducir esta fractura o este defecto. Los motores son un accesorio que tiene que estar siempre presente porque nos van a permitir trabajar de manera más cómoda y más efectiva dentro del hueso. Y estos motores generalmente van a ser dos los más que utilizamos, los de gran fragmento, que van a tener una mejor revolución para huesos grandes, y los de pequeño fragmento, que se van a utilizar en huesos más pequeños, por ejemplo, mano y tobillo. Los de gran fragmento se van a utilizar en húmero, en antebrazo, en patela, ¿cierto? En rodilla, en fémur, ¿ya? Que son para huesos más grandes. Lo entretenido de los motores es que tienen varios accesorios que se intercambian. Esta que está aquí al medio es la llave Jacobs. Y la llave Jacobs me permite soltar o apretar
¿ya? Este instrumento que está acá, que es como una cabeza universal, en la que yo puedo montar agujas, puedo montar brocas, puedo montar tornillos. En cambio, estas de acá son para o para tornillo o para broca. Este motor que está aquí abajo tiene una forma distinta porque este es un motor oscilante para sierra, ¿ya? Porque para cortar huesos, para reducirlo, a veces hay que usar sierras. Y estos elementos que están aquí abajo son para la aguja Kirchner. No sé si alcanzan a darse cuenta que aquí hay un triangulito, ¿ya? Y es porque ambos son para agujas, pero son para distintas medidas. La aguja Kirchner va de 0,5 hacia arriba. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta puede ser para la 0, la 0,5, la 1 y esta para la 1,5 o la 2 en adelante, para poder hacer fijación. Aquí los vemos montados, ¿cierto? Aquí tenemos el motor con lo que es la aguja y aquí tenemos motor con broca. Pero además acá logramos tener el motor con la sierra. Además, tenemos que saber que estos motores tienen dos sistemas de funcionamiento. Hay uno que es con aire comprimido, ya que viene con una manguera estéril que se conecta al motor y esta manguera además se conecta a un cilindro de aire comprimido, lo que va a permitir trabajar durante la cirugía, o puede que funcionen a batería. Ojo, y esto es importante que lo anoten por favor porque puede ser pregunta de la prueba. Las baterías no siempre son estériles, ¿ya? Las baterías están generalmente cargando en algún lugar del pabellón que ya está previamente delimitado, ¿ya? Y lo que hacemos es que en la cajita vienen unos accesorios para que la pabellonera nos pueda entregar la batería sin contaminar. Pero hay algunos que son los menos, que tienen algunos motores que son baterías que son autoclavables y vienen junto con el motor. Entonces, es importante siempre que pregunten, porque las baterías no se botan y a veces se van a esterilización, pero otras veces solo se cargan. Ha pasado en algunos lugares que las personas nuevas, por no preguntar, la batería se va al autoclave y explota dentro de la caja. Dentro del material básico que vamos a tener de traumatología, vamos a tener las gubias, que son gubias o sacabocados, ¿ya? O gubias come hueso, porque tienen esta forma que van a permitir ir a reducir lo que es el callo óseo. Usted me podría decir, pero profe, ¿qué es el callo óseo? ¿Ya? Cuando una persona se fractura, ¿ya? El primer día, por ejemplo, cuando está una persona como con un tutor externo, la fractura está, ¿cierto? No está consolidada, no está reparada de manera definitiva. Entonces, el cuerpo, en su extrema sabiduría, intenta reparar esta herida. Es como cuando nos hacemos una herida en la piel y se nos forma una costra. El callo óseo es lo mismo, pero del hueso, ¿ya? Son células óseas que se van a ir a poner a tratar de sellar la fractura. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando un paciente ha esperado 2, 3, 4, 5 meses a que su fractura se resuelva de manera definitiva, el callo óseo va a ser un callo gordito que hay que reducir para poder atender la fractura. Entonces, ¿cómo saco estos restitos? Con las gubias. Y las ruginas, ya, que son como un cincel con mango, por decirlo de alguna manera, pero no son cinceles, sino que son más bien como despegadores, me van a permitir sacar la capita que recubre el hueso. Así como en el peritoneo tenemos, o sea, así como en el abdomen tenemos el peritoneo, la capa que recubre los huesos se llama periostio, ¿ya? Es una capita delgadita que se levanta y se separa con las ruginas para poder dar acceso directo al hueso. Las cucharillas y los cinceles me van a permitir ir a ayudar a reducir el callo óseo también. ¿Ya? A diferencia de las cucharillas de ginecología, estas no son fenestradas, sino que son como una cucharita. ¿Ya? También me van a permitir tomar muestras cuando tenemos las osteomelitis, que son las infecciones del hueso, que es una de las cosas más severas que puede pasar. Porque claro, nosotros cuando tenemos un paciente que tiene una cirugía abdominal y esa cirugía abdominal se infecta, lo vamos a tratar con antibióticos,
lo vamos a tratar con aseos y lo vamos a hacer bastante veces que entra a pabellón para poder tener lavados con suero. En cambio, el paciente que tiene una infección en el hueso, ese paciente lo que puede llegar a hacer es em, perder la extremidad, ¿ya? Entonces, porque esas infecciones son aún más severas. Por eso las personas de trauma son tan complicadas en el sentido de que se tiene que mantener la esterilidad, de que se tiene que mantener la limpieza en el pabellón, de que no se puede contaminar. Son mucho más estrictas en ese sentido. Los cinceles se utilizan en conjunto con los martillos cuando hay que a veces golpear, hacer un canal dentro del hueso o también para poder reducir el calloso cuando este está muy duro. Llegamos a las más importantes de todas, que son las pinzas de reducción. Vamos a tener, que hay tres tipos. Las primeras van a ser las pinzas de reducción camarón. Son las pinzas camarón, pero con cremallera. Si se fijan, la parte de adelante es como la tenaza de un camarón, por eso se llaman así, ¿ya? Pero además tienen esta cremallera extendida, ¿ya? Que no es como la cremallera de las que nosotros hemos visto hasta ahora, sino que es una cremallera extendida que le permite tener una apertura más grande. Es lo primero que me va a pedir el cirujano una vez que llega la fractura, porque con esto va a juntar. Si es un hueso pequeño, como lo son em, el tobillo, ¿cierto? Los huesos del pie, como lo son de la mano, vamos a usar camarón con cremallera. Pero si el hueso es más grande, vamos a usar camarón con tornillo, ¿ya? Esta camarón es para gran fragmento, es para huesos más grandes y va a hacer exactamente lo mismo, va a ir a juntar la fractura o los huesos que están desunidos. Además de las pinzas camarón con cremallera, las pinzas camarón con tornillo, vamos a tener otra pinza que también es de reducción que se llama Verbrugge. La pinza Verbrugge es una pinza que es angulada. Se fijan en su punta y tiene ambas presentaciones. Puede ser con cremallera y puede ser con tornillo. Y va a utilizarse cuando el acceso a las fracturas es un poco más complejo. Por la forma que tiene, permite acceso a lugares un poquito más difíciles. Y además vamos a tener la pinza de reducción normal. La pinza de reducción normal es aquella pinza que se parece bastante a lo que es las asas de la Alice, ya, o sea, perdón, las asas de la Posi, pero su cremallera es extendida, ¿ya? Entonces va a ser una pinza usada, pero con cremallera extendida y también se utiliza para poder reducir la fractura. Además del instrumental que fuimos nombrando, vamos a necesitar cortadores de alambre, porque hay muchas fijaciones que se hacen con alambre. Ya tenemos aquí varias imágenes, por ejemplo, de elevadores, de osteótomos, que son los cinceles, tijeras de disección y gubias. Además, vamos a tener las limas para hueso y el martillo, que es súper importante dentro de lo que es la cirugía traumatológica. Vamos a tener pinzas gubias de doble acción, vamos a tener simples, la cizalla, los cortantes, los cortadores de alambre, los elevadores de periósteo y este que es como un Napoleón, que es un cortador de pernos y clavos que se utiliza bastante en lo que es la fijación de columna. Además, dentro de los separadores vamos a tener los Walkman, que son estos ganchitos que sirven bastante para lo que es la separación en estas estructuras, pinza para hueso de Levin, pinza de Loveland, ¿ya? Y las pinzas Langenbeck. Ahora, usted me podría decir, pero profe, entonces, ¿cuál de todas estas voy a utilizar? Va a depender de lo que haya disponible en la clínica, donde ustedes estén trabajando, lo que se va a utilizar. Esta que estamos viendo aquí es una pinza que algunos lugares tienen y otros no, que es la pinza de reducción pélvica, que es específica para la fractura de pelvis que les estaba mostrando hace un rato. Y este es el separador DOM de rodilla, ya que por la forma que tiene permite que el cirujano desde afuera haga una buena separación para la visualización de las estructuras que están en la rodilla. Además, vamos a tener que los separadores de trauma son bastante abusados, porque como tienen que separar músculo, grasita y piel,
necesitan tener un buen agarre. Entonces hay algunos que son como el separador de rodilla de Blount, que tienen un solo ganchito, o como el separador espinal de Hills, que este que se usa en la columna, que tiene estos como sacaditos de dientes para poder hacer la separación. Ahora, de los más famosos y de los más que los más se utilizan, están los Homan, ¿ya? Este es un separador Bennett Homan, que es el separador cobra, que tiene como la cabeza de una cobra y se utiliza en las cirugías de cadera. Pero los Homan tienen distintos tamaños. Entonces va a depender del hueso que esté utilizando, son los Homan que van a venir en esa caja. Pequeño fragmento, ya, mano, tobillo, van a ser Homan delgados y pequeños. Y los gran fragmentos, las cirugías que son de huesos más grandes, van a tener Homan más anchos y más largos. El separador Israel se utiliza bastante en lo que son los clavos endomedulares de cadera, ya, porque como van a ir a separar una estructura que es más gruesa, donde hay un poquito más de grasa, necesitamos un retractor un poquito más grande. Y para las caderas es una de las pocas que tienen un separador automático, que es el marco Charlene, que se deja instalado para poder hacer la separación y que el doctor pueda hacer la prótesis de cadera sin inconveniente y sin que tenga que se cubra su campo operatorio. Y eso es todo.